También los diferenció la causa del indio. Moreno hizo sus primeras armas como abogado defendiendo a los indígenas en el Alto Perú. Rosas hizo la primera campaña del desierto eliminando a algunos indios pero pactando con otros, tanto que algunas tropas de Calfucurá pelearon de su lado en la batalla de Caseros, que terminó derrocándolo. Frente a ellos, en las tropas vencedoras, estaba el mismo Sarmiento, quien como presidente sería el que derrotaría al legendario soberano de las Salinas Grandes. Su política frente a los pueblos originarios nunca dejó dudas. San Martín no llegó a conocer a Moreno. Arribaría al puerto de Buenos Aires al año siguiente de su muerte. Sin embargo, compartieron hombres de confianza, Bernardo Monteagudo y Tomás Guido, quien después sería hombre clave de la política exterior de Rosas. La rápida salida de escena de Moreno no permitió que éste llegara a participar de la agitada vida política que se desató tras la declaración de la independencia y que puso en bandos enfrentados a Rosas y Sarmiento. Después de muchos años de lucha, el sanjuanino derrotaría al restaurador en la batalla de Caseros y escribiría el último parte de guerra sobre su escritorio. Tiempos después, la habitual lógica de mezquindades nacionales construiría el monumento a Sarmiento justo donde se erigía la habitación de Juan Manuel de Rosas. San Martín y Belgrano fueron figuras irreemplazables. Sin ellos es difícil imaginar la independencia de la Argentina e incluso la de América. Por debajo de estas figuras casi idílicas están los hombres como Moreno, Rosas y Sarmiento. Ellos respondieron a su manera a las demandas de los tiempos en los que a cada uno le tocó vivir. La revolución, el final de la anarquía y la fundación del Estado. 3 hombres para 3 momentos. 3 maneras diferentes de soñar un país. Personalidades increíbles. Aprovecho que está Felipe para que nos ponga un poco en tema en lo que tiene que ver con estas 5 figuras, más allá de todo el programa que se va a dedicar a Belgrano y San Martín en su gran mayoría, ¿no, Felipe? Sí. Qué bueno que no estamos en ningún lado muriéndonos de frío, haciendo algo gran hecho. Sí, un cementerio atrás o una cosa así, caminando. Vos, estos 5 personajes, estos 5 protagonistas del día de hoy, se cruzan bastante, ¿no?, en la historia. Sí, vamos a empezar por 1807, las invasiones inglesas, sí, donde se van a cruzar, de alguna manera, Belgrano, Moreno y Rosas. No sabemos si se juntaron, efectivamente, seguramente sí, Belgrano y Moreno, en las milicias. Rosas es un pequeño de 13 años. 13 años. Que participa como ayudante de artillería. Así que estos 3 personajes estuvieron seguramente respirando el mismo aire y caminando por las mismas calles durante las invasiones inglesas. Un primer cruce de estos personajes. Las milicias populares es un lugar para discutir política, para irse conociendo. De ahí va a salir de alguna manera la plana mayor de la revolución, ¿no? Primer contacto interesante, estas milicias donde la gente elegía a sus jefes. Y podía ocurrir que un jornalero, por ejemplo, mandara a su patrón, ¿no? Eran bastante democráticas en su funcionamiento las milicias populares de la revolución. Belgrano y Moreno compartían ciertas ideas, habían leído más o menos a... Los pensadores. Efectivamente, Moreno y Belgrano se van a juntar nuevamente en 1810 en la Revolución de Mayo, vocales, Mariano Moreno, secretario de Guerra y Gobierno, fundador de la Gaceta de Buenos Aires, el gran motor de la Revolución de Mayo, el hombre que quiere impulsar grandes cambios, el hombre que decide e impulsa el fusilamiento de Liniers, pero acompañado por el resto de los vocales de la Junta. Evidentemente el alma de la revolución, creo yo, ¿no? Mariano Moreno sin duda, y Belgrano, un hombre que lo acompaña, y que hay un hecho que los une también, que es el Plan Revolucionario de Operaciones que escribe Mariano Moreno, donde hay algunas acotaciones de Manuel Belgrano, ¿no? Moreno muere muy joven, efectivamente, en alta mar, asesinado en alta mar, ¿no? Efectivamente, 1811, a comienzo de 1811. Sí. Otro encuentro interesante, en 1814, la posta de Yatasto, se van a encontrar Belgrano y San Martín. Es decir, San Martín le ordenan ir a reemplazar a Belgrano, inclusive le ordenan detenerlo, cosa que San Martín no hace. San Martín, como, bueno, ya vamos a charlar con los patrocinadores, ¿no? Pero rápidamente, ¿por qué se cruzan ahí en Yatasto? ¿Cómo? Porque se le ordena, digamos, ir a reemplazarlo a Belgrano, que venía con un ejército del norte realmente destrozado, claro, acusado de las derrotas, y San Martín considera que es una acusación absolutamente injusta, no lo detiene, de hecho, lo reemplaza. Hay una profunda admiración entre ellos dos, y simplemente San Martín se hace cargo de ese ejército, tiene que disciplinarlo, lo ordena como puede y confía sobre todo la defensa de la frontera norte, nada más y nada menos que a nuestro querido amigo Martín Miguel de Güemes, ¿no? Moreno y San Martín no se conocen. No, ahí no se llegan a conocer porque, por supuesto, Moreno muere antes de que llegue San Martín, pero hay un contacto entre ellos que sin duda es Bernardo de Monteagudo, ¿no? El hombre de la sociedad patriótica, el que rescata los ideales morenistas y que evidentemente le acerca a San Martín este pensamiento que San Martín va a tener muy en cuenta, por ejemplo,
a la hora de gobernar Cuyo, ¿no? Donde aplica muchos conceptos de Mariano Moreno del plan de operaciones, ¿no? Esta cuestión impositiva, el fomento de la industria, algunos pensamientos revolucionarios que evidentemente le acercan Monteagudo a San Martín. Y San Martín con Rosas, que es el cuarto en la elección, por lo menos por la gente en esta categoría, ¿no? Hay un primer encuentro que no se produce, que se podía haber producido, digamos que es en 1829, cuando San Martín decide venir a Buenos Aires para combatir en la guerra con el Brasil. Lamentablemente cuando él llega se entera de que se ha producido una tragedia, que ha sido fusilado Dorrego por Lavalle, dos subordinados de él en el ejército de los Andes, una situación verdaderamente muy trágica. Él decide no desembarcar y quizá ahí se podía haber ocurrido este encuentro San Martín Rosas, que no se produce, por supuesto. Pero se va a Montevideo y de ahí se va. De Montevideo se va a Francia y sí, en 1838 hay un encuentro epistolar, digamos, cuando se produce el bloqueo francés. San Martín felicita a Rosas por su actitud firme frente a los franceses. Rosas le ofrece un cargo diplomático. San Martín hace gestiones diplomáticas sin cobrar un centavo porque dice que yo estaba cobrando un sueldo del Perú, claro, ¿no? Y hay evidentemente frecuentes correspondencia que no significa una aval a la política interna, ¿no? Claro. Se podría entender así. De hecho, hasta no le da el sable corvo. Claro, esto es uno de los motivos por cual en el testamento San Martín le otorga el sable a Rosas, pero no implica una aval a la política interna de Rosas. Hay cartas a Gregorio Gómez, un querido amigo de él, donde habla críticamente de la mazorca, de la política interna, así que no es un aval a toda la política rosista, sino particularmente a la defensa de la soberanía, Y ¿no? sí, ya estaba creciendo mucho la imagen de Sarmiento, que es el número 5 de la votación de la gente en el gen argentino, el puesto número 4, mejor dicho, que está totalmente en contra con Rosas, ¿no? Efectivamente, y que en 1840... ¿Por lo tanto está en contra de San Martín? No, no necesariamente, digamos, evidentemente hay una diferencia en esto, como decíamos antes, hay un apoyo de San Martín a la política exterior, pero no a la política interior, con lo cual no necesariamente los amigos de los amigos llevan a la enemistad, ¿no? Y en ese año 45, 1845, el cruce que se da es nuevamente la felicitación de San Martín a Rosas, en este caso por el bloqueo anglo-francés, y es el año de la publicación de uno de los libros más importantes de la historia argentina, El Facundo, por parte de Sarmiento, el gran libro de combate contra Rosas, un libro de una fuerte vehemencia, un libro de combate directamente, a través de la figura de Quiroga, referirse a la política de Rosas, evidentemente, ¿no? Felipe, si tenemos que ver a los 5 primeros, ¿ganaron los unitarios o ganaron los federales en esta elección de la gente? Bueno, está bastante parejo, aunque más bien parece que hubieran ganado algunos federales, ¿no? Relativamente, más o menos. Vamos a ver. Pero faltaría un encuentro más. Ah, perdóname. Sí, porque Sarmiento termina encontrando, va a haber a un viejo San Martín, ¿no? Efectivamente, se encuentra en 1846, claro, en uno de estos viajes de Sarmiento por Europa. Lo va a ver a Granbur, a la casa que le había prestado Alejandro Aguado, el marqués de las Marismas, este amigo que lo acompaña económicamente a San Martín en sus últimos años, y ahí hay una especie de entrevista muy interesante donde... ¿Por qué Sarmiento lo va a ver a San Martín? Y porque tiene un profundo interés por conocerlo, ¿no? Y él detalla... ¿Le da un aval político verlo a San Martín? No, para nada, no tenía ese tipo de especulación Sarmiento, era un tipo que se la bancaba bastante solo en este sentido, pero sí quería conocerlo y intercambiar ideas, y transmite cómo se emocionaba, lo mismo que Alberdi, que lo va a ver también en Granbur, cómo se emocionaba San Martín cuando hablaba de su patria, cómo extrañaba a su Mendoza, estas cosas que hablan de esta sensibilidad tan particular que tenía San Martín, ¿no? Y el último encuentro es un encuentro que no se produce físicamente, pero es la batalla de Caseros, claro, 1852, donde Sarmiento se da el gran gusto de su vida, escribir el último parte del ejército grande, el ejército victorioso, el ejército que encabeza Urquiza, nada más y nada menos que en el escritorio de Rosas. Y después, quizá algo ya casi lindante con la perversión, podemos decir, el monumento a Sarmiento, como hemos mostrado en Algo Gran Hecho, en la habitación de Rosas, es ¿no? Increíble, construida... ¿no? Claro, cada vez que vayan y vean el monumento a los españoles, vean cuando están pasando, yendo para Capital, a su izquierda está el monumento de Sarmiento, que es en el mismo lugar donde estaba la habitación de Rosas. Efectivamente, y el parque donde estaba la casa de Rosas se llama 3 de febrero, el día de la derrota de don Juan Manuel, ¿no? Muchas gracias, Felipe, por ver cómo se cruzaban estas 5 personalidades. Y estas son otras curiosidades que tuvimos en esta elección del siglo XIX. Entre los 30 personajes más votados en esta categoría, se narra la historia de un periodo violento, épico y controvertido de nuestra historia. Los protagonistas de la Revolución de Mayo, los que dieron la vida luchando por la independencia, los que se desangraron en las disputas internas de la Argentina, los
fundadores del Estado y los padres de dos partidos políticos populares, el radicalismo y el socialismo. Entre los 30 más votados, solo 14 no ocuparon cargos ejecutivos. Hay 5 integrantes de la primera junta, pero Belgrano duplica la suma de votos de los otros 4. Y el secretario Moreno saca 18 veces más votos que el presidente de la junta, Cornelio Saavedra, que hasta es derrotado por Castelli. Entre los 30 más votados se encuentran todos los presidentes del siglo XIX, salvo Derqui y Luisa Espeña. Algo habrán hecho. El presidente más votado fue Sarmiento, que se lleva el 50% de los cómputos. Sin embargo, todos los votos sumados por los 7 presidentes son triplicados por los votos que saca un gobernador de Cuyo, un tal José de San Martín.